Ensayo de corazones de concreto, a cargo de la profesora Giovanna Jessica Blas Oceda. Grupo 8. Integrantes: Huanca Reyes, Araceli Stephanie, Japay Perales, Naomi Cielo, Lozano Shaguano, Lara Gabriel. Definición de concreto. Según el código ACI 116R00, la terminología del cemento y concreto. El concreto es el material compuesto que consiste de un medio gigante denominado pasta, del cual hay partículas o fragmentos del agregado y opcionalmente aditivos. El concreto es un material compuesto empleado en construcción formado esencialmente por un aglomerante al que se añade áridos, agua y aditivos específicos. Principales consideraciones. El Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma Técnica de Ensayo de Diamantina 339059. En el año 2017, versión más vigente. La versión americana pertenece al ASTM C4218. Con este ensayo analizamos el concreto que ya se haya utilizado en las obras, el método para la obtención y ensayo de corazones diamantino y vigas cortadas de hormigón. La segunda edición de esta norma técnica fue el 22 de junio del 2001. ¿Dónde se considera la aplicación de este ensayo? Cuando existan dudas de la calidad del concreto, colocando en este debido a resultados de bajos de resistencia. Cuando existan indicios de daños en la estructura, cuando se requiere tener información de estructuras ya existentes, tales como estructuras antiguas sin información, estructuras abandonadas y cambios de uso de identificación. Uso de aplicaciones. Ensayo de carbonatación. La carbonatación de concreto es la pérdida de la medida de alcalinidad de una disolución, que ocurre cuando el dióxido de carbono reacciona con la humedad dentro de los paros del concreto y convierte el dióxido de calcio a carbonato de calcio. Ensayo de tracción indirecta a través del método brasileño en la norma ASTM C496. Esto reproduce el estado de tensiones en la fibra inferior de la capa asfáltica. Este ensayo es un método práctico para caracterizar las propiedades de las mezclas bituminosas y también se puede evaluar el fallo provocado por tensiones de tracción. Ensayos de módulo elasticidad en la norma ASTM C496. Este método de ensayo proporciona un valor de relación esfuerzo a deformación y una relación de deformación lateral a longitudinal para el concreto endurecido a cualquier condición de curado, el cual puede ser obtenido aplicando cargas conocidas sobre un espécimen para evaluar la deformación del material. ¿Qué se puede obtener de las muestras? Como podemos ver, se puede obtener la densidad, absorción y vacíos, también verificar los procedimientos de la reparación, saber la patología del concreto, también la deficiencia en la colocación, las alteraciones del diseño de mezcla y por último la determinación de la profundidad de fisuras. Los equipos que se utilizan. La perforadora de diamantina. Eso se basa a la erosión o rocas por fricción, como efecto inmediato de la rotación y presión de empuje a la que es sometida la broca. Las brocas diamantinas. Las brocas diamantinas está creada con una mezcla de componentes y diamantes de alta calidad, que están diseñadas para aplicaciones de perforación. El vernier. Eso es un instrumento que sirve para medir desde centímetros hasta fracciones de milímetros en elementos pequeños o delgados. La balanza precisión. Se utiliza para pesar cantidades, generalmente hasta 1 miligramo. También está el tanque de agua y la sierra diamantina. El muestreo. Primero tenemos que saber qué es lo que es. Este es el proceso que se realiza para obtener una porción representativa del volumen de cemento en estudio
e incluye las operaciones de envase, identificación y transporte de las muestras. Para realizarlo debemos tener en cuenta las siguientes operaciones que se va a hacer de acuerdo a la norma técnica de ensayo de diamantina 339.059. Primero, para poder extraer una muestra, se tiene que esperar al menos 14 días hasta que el concreto sea lo suficientemente resistente como para soportar la remoción sin alterar la adherencia entre el mortero y el agregado grueso. Nosotros primero tenemos dos tipos. Los que están en superficie de los pisos y los que están en los muros, columnas o rampas. Para poder extraer las muestras que están en el piso, debe tener al menos una distancia mínima de 15 centímetros entre la superficie y el vaciado, como se da a conocer acá. En el otro lado, que son las superficies verticales o inclinadas, se tomarán cerca de la mitad de la unidad del concreto colocado cuando sea posible. Ahora vamos a pasar a los acontecimientos de los núcleos extraídos. Primer paso. Una vez extraídos los núcleos, debemos dejar secar el agua de la superficie y permitir que la humedad superficial evapore, pero no sobrepasar más de 1 hora. En el paso 2 encontramos que debemos colocar los núcleos en bolsas separadas u contenedores no absorbentes y selladas para evitar la pérdida de humedad. Como sugerencia, en ese paso debemos mantener los núcleos a temperatura ambiente y protegerlos de la luz solar. En el paso número 3, transportaremos los núcleos al laboratorio de prueba tan pronto sea posible. Pero, así como vemos en las imágenes, deben tener un transporte adecuado, ya que si este no se da de manera adecuada, podemos hacer que este se rompa o pierda sus propiedades. En el paso número 4, una vez estos lleguen al laboratorio, se debe realizar el perfilado de extremos para cumplir el HD, que es la altura sobre el diámetro, buscando minimizar el consumo de agua. En el paso número 5, luego del perfilado, los extremos, secar y sellar nuevamente los núcleos. Estos se van a tener que conservar por al menos 5 días antes de ser ensayados. Por último, la comprensión. Estos se dan conforme a la regla 339.034, que se debe realizar dentro de los 7 días después de la extracción, a menos que sea otra la especificación. Como condiciones, vemos que tiene que ser una prensa no manual y equilibrada. La velocidad de su ensayo debe ser a 3 kilogramos centímetros cúbicos por segundo. Y debemos tener cuidado con la excentricidad.